Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Alejandro Pontel, presidente del Centro de Estudiantes, y hoy vamos a estar en un nuevo segmento de este nuevo año de Seduca Entrevistas. Y hoy contamos con la presencia de un gran referente del mundo de la política y del derecho, el doctor Federico Pinedo. Federico, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, perfecto. ¿Cómo te va? Eh, No sé si están viendo muchos o pocos. Supongo que más de uno. sí, 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 esto lo vamos a publicar y va a ser visto por mucha gente, no tengo dudas. Bueno, antes de arrancar un poco, seguramente todos lo conocerán, pero me gustaría hacer la presentación de rigor de nuestro invitado de hoy, y además agradecerle en particular de parte del centro, pero también de la universidad por su presencia, por honrarnos hoy con su presencia. Así que bueno, vamos a leer un breve currículum de rigor. El doctor Federico Pinedo es abogado por la Universidad de Buenos Aires, fue concejal de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 1987 a 1991, se desempeñó como vicepresidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones, también fue diputado nacional en el año 2003 al 2015 y senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires del 2015 al 2019. Así también tiene una extensa trayectoria en la práctica del derecho en el área de telecomunicaciones, derecho público y defensa de la competencia. Actualmente se encuentra en el ejercicio independiente de la profesión en el estudio Pinedo, Wisi y Asociados. Y bueno, y como bien sabemos, hoy nos honra con su presencia. Bueno, para arrancar entonces con la primera pregunta, a nosotros nos gustaría saber por qué elegiste la carrera de Derecho, digamos, en un principio, y cómo fue que decidiste inclinarte después por la vocación política, ¿no? ¿Fue algo que lo tuviste siempre, o de familia, obviamente, pero o te surgió a vos mientras estudiabas? No, supongo que las dos cosas son un poco heredadas, ¿no? Este, Cuando yo estaba en la escuela secundaria, eh, la vida parecía mucho más estable de lo que fue después y de lo que es ahora. Se suponía que uno, después de terminar el secundario, ingresaba a una carrera. Empezabas a trabajar cuando te recibías, te recibías en 5 años, entrabas a trabajar en un lugar y ahí podías estar toda tu vida trabajando, o la gente que ingresaba a una empresa, por ahí se pasaba toda la vida trabajando y ascendiendo en su carrera en la misma empresa, o en un estudio, era para quedarte toda la vida trabajando en eso. Tomabas las decisiones más importantes de tu vida, te casabas joven, yo me casé a los 22 años. Así que la vida parecía una cosa así medio como que ya tenía su carril, ¿no? Que vos te subías a la vía y andaba. No tiene nada que ver con lo que es ahora. Así que mi interés por la política es heredado de las conversaciones en mi casa, ¿no? Mis dos abuelos habían sido ministros, mi abuelo paterno había sido ministro de Economía 3 veces. Mi papá, cuando yo era chico, era diputado de la provincia de Buenos Aires. Así que era una cosa muy, muy, muy de la casa, muy de las reuniones, de los almuerzos, de las conversaciones. Y después me interesó en el colegio, porque yo me recibí en el año 72 de bachiller, y fue justo el año de la campaña electoral previa a las elecciones presidenciales del 73, que ganaron Cámpora y Solano Lima. Solano Lima era un dirigente conservador popular muy, muy amigo de mi padre. Mi padre militaba en el mismo partido que él, conservadores de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, él fue el candidato a vicepresidente de Cámpora y después vicepresidente de Cámpora. Así que me interesé en el colegio. Había un gran debate ideológico en ese momento. Estamos hablando a principios de los 70, que era un momento de mucha efervescencia saliendo del gobierno militar, y con la expectativa democrática que los que tenían mi edad no habíamos tenido mucha experiencia, ¿no? Porque los militares desde el 66 en adelante habían estado en el gobierno ellos,
Y antes también, pero ahí yo ya no registraba memoria, pero igual, casi todo el tiempo militar. Así que eso fue una gran explosión de política y de participación. Así, ahí empecé a militar, antes de tener 18 años. Y bueno, me involucré en la política rápidamente. Y después, en el derecho, tal vez lo hice como una cosa natural. Me interesaba, por supuesto, las humanidades, pero alguna vez una vieja me dijo que tendría que haber sido arquitecto, y la verdad que la arquitectura es una especie de vocación frustrada, a lo mejor. Este, Creo que igual por suerte no fui, creo que por eso no fui, porque era bastante malo en matemáticas y entonces se me hubieran caído las casas, ¿viste? Pero bueno, mi origen es por ahí. Bárbaro, bárbaro, Mi, claro. Sí. Entré a trabajar en el estudio de mi padre, de mi abuelo y de mi bisabuelo. O sea, yo empecé a estudiar y en el mismo minuto empecé a trabajar. Empecé a trabajar a los 17 años, que es cuando entré en la facultad de la UBA, y no paré más. Claramente, bueno, muy interesante todo lo que contás y sobre todo es como una vida también, ¿no? Por lo que escucho y por lo que sé también, como signada por la política, decís que estabas también en un entorno en donde se discutía mucho, donde se hablaba, había conversaciones, y bueno, y además todo ese contexto que también mencionaste de todo el resurgir democrático después y de la política justamente después de esa época, ¿no? Es muy importante eso, como los acontecimientos también van marcando la vida de cada uno. Y Eh, pasó lo mismo en el 83, ¿no? Claro, Mismo sí. fenómeno. Claro, que hubo como una explosión así, ¿no? Esos En realidad yo me pude afiliar a un partido político recién en el 83, Claro, porque cuando vino el golpe militar del 76, yo no creo, claro, no estaba afiliado a un partido político, creo que tenía que tener 18 años, pero yo tenía un poquito más, tenía 19 creo, pero, pero bueno, recién me pude afiliar a mi primer partido político en el 83, o en el 82, cuando empezó la campaña del 83. claro, claro. También teníamos interés, ¿no? En saber cuáles son o cuáles podrías decir vos que son los principales valores, las principales virtudes, ¿no? Que te guiaron a vos o que para vos tendrían que guiar, digamos, a todo abogado, a todo profesional del derecho a lo largo de la vida profesional, ¿no? Sea en el sector público o en el sector privado. Bueno, yo creo que hay que ir a lo esencial, ¿no? A mí me parece que no podés ser un buen abogado si te da lo mismo que rija el derecho o no. Si te da lo mismo servir a la justicia o no. A mí me parece que si vos sos una persona que se preocupa porque se haga justicia, encarás la defensa de un cliente de una manera determinada y con una pasión determinada y con una profundidad y una inclinación determinada, ¿no? Le entras a los problemas de alguna manera particular. Si cualquier cosa te da lo mismo, no tenés valores, no te importan los valores que subyacen abajo de la profesión de abogado, seguramente puede ser pícaro, pero no vas a encontrar la consistencia, la profundidad necesaria para defender con el corazón y con pasión una postura, ¿no? Así que yo creo que hay que entender cómo funcionan las instituciones. El derecho es a lo mejor la principal institución, ¿no?, de una sociedad. Las instituciones son lo que genera confianza en para la convivencia en paz, ¿no? Cuando un grupo de personas convive, eh,
acuerdan reglas de comportamiento y esas reglas de comportamiento son las instituciones. Y lo que permiten las instituciones y esas reglas es que vos sabés qué es lo que va a pasar. ¿Sabés? Esta regla existe, esta regla se va a cumplir, las cosas van a pasar de determinada manera. Y entonces eso hace que las energías de la comunidad y de las personas se apliquen con mucha fuerza a conseguir los resultados que buscan, en lugar de gastar casi toda la energía en un mundo sin reglas, vos la gastás casi toda tu energía en preocuparte quién te va a cagar, ¿viste? ¿Quién no va a cumplir con cualquier cosa? Entonces es muy difícil convivir si no hay reglas y si no hay instituciones que te den largo plazo. Así que hay que entender cómo funcionan las instituciones, cuál es el sentido de la democracia, cuál es el sentido de la división de poderes, cuál es el sentido de la independencia y la imparcialidad de los jueces, cuál es el sentido del Estado de Derecho, que es básicamente vivir bajo la ley, o sea, respetando lo que la ley establece, te guste esa ley o no, y haciendo que la ley se aplique igual a todos. Esas dos cosas juntas, vivir bajo la ley y hacer que la ley se aplique igual para todos, es el texto que está en la entrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Es como la matriz o la síntesis más impresionante del Estado de Derecho en una sola palabra, en una sola frase de pocas palabras. Y bueno, hay que entender eso para poder ser un abogado, pero después de entender eso, tenés que también, creo yo, entender cuál es el valor de la justicia y para qué es y qué es. Y eso ya te lleva a una escala valorativa mucho más compleja, más profunda. Así que bueno, eso es lo que uno tiene que estudiar en la carrera, esos valores y esas instituciones y los procedimientos que garantizan que los derechos se respeten. Claramente, claramente, y me gustó mucho ese detalle que dijiste del lema de la Suprema Corte de Estados Unidos, porque sí, coincido con que es como como la principal síntesis de lo que significa, ¿no? Creo que en inglés dice equal justice under the law, Así ¿no? es, así es. Y es increíble que en tan pocas palabras quede reflejado lo que es el derecho. Porque mucha gente cree que la justicia la tiene cada uno y es lo que vos querés. Y cuando empezás a leer los fallos de las Cortes Supremas de Estados Unidos o de Argentina, vos ves que muchas veces la Corte dice yo no estoy de acuerdo con esta solución, pero es la solución de la ley y lo que hay que hacer es aplicar la ley. O aplicar la base del sistema capitalista, que es la autonomía de la voluntad, ¿no? Lo que las partes libremente acuerdan, que para las partes es como la ley, que es lo que dice el viejo código de Vélez-Sarsfield, ¿no? Así que esas dos cosas me parece que son el Estado de Derecho y el Estado de Progreso de los países que llamamos occidentales. Ciertamente, ciertamente. Y bueno, y también ya para pasar a la segunda parte de la entrevista, vamos a vincularlo con algo que hablaste recién de conocer el Estado de Derecho, de conocer la división de poderes y de conocer también todo lo que significa, ¿no? Vivir en un Estado bajo la ley, con justicia y también tratando de conseguirla, ¿no? Y también, como dije, vinculándolo al tema de lo más estrictamente político, ¿no? Vos siempre fuiste un hombre que te destacaste, digamos, a lo largo de tu carrera pública por apelar al diálogo, por la construcción de puentes, ¿no? Por una actitud moderada y razonable, digamos, en el ejercicio de la tarea legislativa. Y para vos, ¿qué rol juega esta moderación en el marco de un sistema republicano como el nuestro, ¿no? En el que se necesita también acuerdos, pero que también se necesita mantener los principios, ¿no? ¿Cómo ves esa dinámica? ¿Qué podrías comentar de eso?
Sí, hay una tensión entre el diálogo y mantener los principios, ¿no? Porque hay gente que piensa que los principios no se pueden negociar, entonces vos no podés tener un diálogo con un adversario que no tenga tus principios. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa después? Si no estás de acuerdo y no puedes dialogar, ¿qué tenés que hacer? Tenés que liquidarlo al otro. Este, yo creo varias cosas sobre eso. Creo que el diálogo no quiere decir conversar. El diálogo quiere decir razonar en conjunto con el otro. Eso es lo que quiere decir diálogo, ¿no? Razonar con el otro. Razonar quiere decir de acuerdo con la razón, o sea, no puedes dialogar con alguien que no tenga buena fe, por ejemplo, o que diga cualquier disparate, porque entonces eso no es diálogo, eso es simplemente un disparate. Una vez estuve en un seminario en Harvard con con un neurocientista, con un famoso, medio filósofo también, pero que dirigía un laboratorio de funcionamiento de las conductas humanas, ¿no? Que se llama Joshua Green. Después, bueno, es bastante famoso el tipo. Y, y cuando él decía, ¿qué es lo más importante en la sociedad? O en las personas conviviendo en sociedad. Entonces, él decía, las personas siempre tienen dos opciones. O cooperar con otros o confrontar con otros. Esta es una opción que siempre tenés. Y bueno, su seminario era sobre eso. Y entonces él decía, vos no podés cooperar con alguien en el que no confías. Cuando tu mamá te dice algo, hace tal cosa, no metas el dedo en el enchufe, vos le haces caso cuando sos chiquito porque confías en tu mamá. Confías en que está actuando de buena fe y que te quiere. Que te quiere. Cuando sos grande y no conoces a la gente, hay que buscar mecanismos de convivencia que aumenten la confianza. Y el principal mecanismo que aumenta la confianza son las instituciones, son los acuerdos, las reglas de convivencia en paz, que esos son las instituciones, que es lo que te da confianza. Vos decís, bueno, esto no va a pasar porque está penado por la ley y el tipo no va a hacer tal cosa. Bueno, y entonces actuás en consecuencia. Cuando las sociedades ponen su energía en cooperar sobre la base de instituciones y en base de confianza, bueno, producen un montón de riqueza, de arte, de cultura, de lo que sea que se propongan. Entonces, a mí me parece mucho más rico el poner el foco en la cooperación antes que la confrontación. Con un comentario para poner el foco en la cooperación, vos tenés que escuchar al otro y entenderlo al otro para poder darte cuenta de qué es lo que es importante para él y después ver si es compatible con lo que es importante para vos. Ves lo que tienen en común y sobre esa base construís. Para cooperar se trata de construir sobre lo que tenés en común con el otro, no relacionarte a partir de las diferencias con el otro. Ver qué es lo que tenés en común y construir desde ahí, ¿no? Y a eso genera cooperación. Yo respeto tu interés, vos respetás el mío, vamos y construyamos tal cosa, dialoguemos, razonemos en común. Por supuesto que a veces hay que confrontar. Si viene alguien con un cuchillo y que te va a matar a tu hijo, bueno, obviamente vos vas a confrontar. O alguien que quiere romper las instituciones o lo que fuera. Entonces ahí claramente hay que confrontar. Pero bueno, yo creo que hay que darle una oportunidad al diálogo y a la cooperación, porque eso es mucho más positivo para el conjunto de la sociedad. Y en la vida política hago lo mismo.
trato de hacer eso. Ponerme en el lugar del otro, entenderlo, es la base de la empatía, lo que los budistas llaman compasión, que es esa cosa de ponerte en los zapatos del otro, para poder desde esa otra mirada darte cuenta del conjunto de la situación. Muchas veces vos crees que vos tenés razón y que tu mirada es la verdadera. Por ejemplo, cuando miras la luna, decís la luna es de esta manera, con los dos ojos esos que tiene, qué sé yo. Y si hay un flaco que está del otro lado de la luna, el tipo ve una cosa diferente. Y entonces, la realidad son las dos miradas, no una. Entonces, muchas veces, si vos decidís cooperar con el otro, ves realmente la realidad, en vez de ver tu parte que por ahí está bien, pero que no es todo la realidad, ¿no? Y bueno, eso es muy importante para los abogados también. Pues si vos no tenés una visión completa de la realidad, te vas por un camino que no es y te agarra el juez y te pega en la cabeza y perdiste el caso. Así que bueno, a lo mejor tiene que ver también con el ejercicio de la profesión, eso. Ciertamente, ¿no? Es como que uno ve que en base a la cooperación y en base a tratar de ponerse también en el lugar del otro y tratar de juntar desde ese lugar las visiones, es como que las consecuencias a largo plazo son mucho mejores, ¿no? Y justamente esas soluciones son mucho más duraderas, se me hace, ¿no? Bueno, es muy común, les va a pasar a ustedes en la profesión, darte cuenta de la cantidad de veces que la gente se pelea, cuando en realidad podrían no haberse peleado. Se podrían haber ido por una diagonal y no haberse peleado si simplemente hubieran hecho dos cosas. Primero, entender cuál es el interés importante para el otro. Eso te permite por ahí satisfacerlo y encontrar el camino que vos querés para lo tuyo. Eh, y la otra cosa es no solamente entender las dos partes, sino lo que tiene que hacer un abogado, que es buscar caminos, buscar salidas para que tu cliente obtenga lo que quiere o lo que le corresponde, ¿no? Y eso es muy importante para los abogados. Un buen abogado tiene que encontrar caminos para que su cliente pueda buscar lo suyo. No sirve para nada un abogado que dice yo tengo la razón y qué sé yo. Y bueno, no es así. Vos tenés que también, aparte de tener la razón, obtener un resultado para alguien que te pide que lo asistas. Así que esta es una tarea permanente. El tema de la confrontación, por supuesto, tenés que decirle al otro, mira, no está bien lo que estás diciendo, estás equivocado por esto, pero vos qué es lo que querés, qué es lo que querés, quiero tal cosa, no es justo que pidas tal cosa porque tal otra, bueno, y vas buscando caminos, ¿no? Pero hay un camino donde podemos estar juntos y, bueno, irlo a buscar. Así que, bueno, ese es el arte de la abogacía. Excelente, excelente. Y bueno, y ya para ir cerrando las últimas dos preguntas que bueno, serán más breves, por lo menos por tu tiempo, no, tampoco queremos abusar de eso. Bueno, la siguiente pregunta es, y también en base a lo que acabas de decir, ¿cómo definirías o qué es para vos la política, ¿no? Si tuvieras que describir qué es la política, ¿qué dirías? La política es, muy al principio, eh, es, eh, es la disciplina del poder. ¿Y qué quiere decir el poder? El poder quiere decir que una voluntad más fuerte se impone sobre otra voluntad más débil. Eso es el poder. Pero por supuesto que inmediatamente, ¿cuándo empieza la política? ¿Cuándo empieza el poder? ¿Cuándo empieza el ordenamiento de la sociedad bajo una autoridad? ¿No? Esto de la autoridad es lo del poder. Empieza con los subhumanos, ¿viste? Cuando un macho alfa de una tribu, de algo, de una manada de animales, le impone por la violencia su voluntad a otro macho no alfa de su comunidad, ¿no? Y así empezó.
Y, o sea que en un punto empieza con un gesto de fuerza, ¿no? Cuando empezó el ser humano, quiero decir. Y después, bueno, la guerra, que es la otra punta, había un teórico de la guerra que se llamaba Clausewitz, que decía, la guerra es la continuación de la política por otros medios, por medio de la violencia. Bueno, cuando llegás a la guerra o a la violencia es porque fracasó lo que llamamos la política, porque no se trata solamente de imponer tu voluntad sobre la voluntad del otro, sino ¿para qué? Y obviamente tiene que ser para la convivencia de la comunidad, ¿no? Los cristianos le llaman a eso el bien común. Porque si un jefe le genera, en lugar de convivencia en paz a la sociedad, le genera desesperación permanente, sobresalto, daño, lo que sea, bueno, en un punto la comunidad lo tira por la ventana al tipo y hace otra cosa. Y entonces cambia el poder, digamos, ¿no? O sea que el poder no es para cualquier cosa, el poder es para eso, para que la comunidad prospere, para que conviva en paz, ¿no? Pero bueno, en el medio, entre esas dos cosas, entre el macho alfa de una manada y la guerra en la otra punta, el arte de la política es esto de generar convivencia y prosperidad. Y eso requiere instituciones, y requiere derecho, un concepto de la justicia, bueno, todo lo que fue desarrollando el Estado de Derecho en nuestra concepción, que podemos definir como greco-romana, judeo-cristiana, ¿no? Por supuesto que es interesantísimo cómo funcionan otras instituciones en otras culturas. Pero bueno, la nuestra es muy potente y muy rica, ¿no? La civilización greco-romana, judeo-cristiana, muy rica y muy potente. Ha generado cosas maravillosas en el ser humano. Así que me perdí de tu pregunta, ya de tanto divagar. No, era sobre la definición de la política y cómo la definirías. La política. Es muy interesante, la Bueno, verdad. Sí. la definición cortita es la disciplina del poder orientado al bien común. Eso es lo que debería ser. Lo que son todas las otras posibilidades. Y muy marcadamente la tendencia al abuso de poder. Por eso, para evitar el abuso de los poderosos sobre los gobernados, es que se inventó la división del poder, para que nadie tenga todo el poder. Que en realidad los sajones no hablan de división del poder, sino que hablan de controles y equilibrios de poder. En inglés se dice checks, que quiere decir control, y balances, que quiere decir equilibrio. Pero bueno, por algún misterio, los españoles traducen eso como frenos y contrapesos. No sé por qué a alguien se le ocurrió decir eso, pero la verdad que quiere decir controles y equilibrio. Entonces, que cada uno tenga, cada una de las ramas del poder en las que se divide el poder, tenga poder para resolver un aspecto y que al mismo tiempo esa rama controle y equilibre el poder de las otras ramas y reciba el control y el equilibrio de las otras ramas. Bueno, eso es, también todos dicen Montesquieu, pero para mí es John Locke, que lo dijo antes. Y esa división del poder, que es la base de lo que se llama la república, el concepto de república es básicamente un sistema de división del poder para respetar los derechos fundamentales de cualquier ser humano. Eso es lo que garantiza precisamente que se respeten los derechos humanos del conjunto y de cada uno, ¿no? Del más débil y del más fuerte igual. Así que, bueno, es eso. Así es.
Muy interesante esta respuesta, la verdad, fue todo un desarrollo histórico muy interesante y sobre todo escucharlo de una persona que también lo vivió en la práctica es realmente, es muy bueno y es muy interesante, como digo. Y bueno, y ya para cerrar la última pregunta, es un poco más como consejo, ¿no? Para todos la gente joven que estudie ya sea Derecho, sea Ciencia Política, Economía o las materias, o las otras carreras, perdón, afines, y que les gusta la política, que les gusta involucrarse también y que tienen como una preocupación, una inspiración por los asuntos del bien común. Eh, ¿Vos qué les dirías? ¿Que se metan mucho en todo lo que tiene que ver con la militancia, en mucho en la práctica, o que hagan eso también y que nunca descuiden los estudios? ¿Lo ves también como una antinomia o qué consejo le darías a los chicos, ¿no? No, yo creo que si vos no estudiás los temas, sos muy mediocre en la política, ¿no? Yo tuve una larguísima carrera parlamentaria. 4 años de legislador de la Ciudad de Buenos Aires, 12 años diputado de la Nación, 4 años senador nacional, en distintas posiciones, de oficialista, de opositor. Inventé una teoría de los cuerpos legislativos, que es que el 10% del cuerpo legislativo, el 10% de los miembros, maneja el cuerpo legislativo. Ese 10% de los miembros ocupa las posiciones de conducción de una Cámara, por ejemplo, y las posiciones de conducción de los bloques de distintos partidos y las posiciones de conducción de las principales comisiones que estudian los temas más importantes. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la Nación son 257 miembros, la manejan, en la teoría de Pinedo, 25 personas. Y si vos agarrás quiénes presiden las principales comisiones, quiénes presiden la Cámara, quiénes son autoridades de la Cámara, quiénes son los presidentes de bloque y los secretarios parlamentarios de los bloques, bueno, ahí tenés 25 personas y esas 25 personas son las que manejan prácticamente toda la Cámara. Ahora, la segunda ley legislativa mía es que el 5% es el que toma las decisiones. Esto, bueno, finalmente, ¿vamos para allá o vamos para allá? Vamos para allá, listo. O sea, el 10% la maneja, el 5% toma las decisiones. En la Cámara de Diputados, 12 personas. Bueno, entonces, si vos querés ser de los 25, tenés que trabajar. Si no trabajas mucho, no sos de los 25. Y dentro de los 25, los que estudian y conocen los temas son definitorios en la toma de decisiones. Así que eso es un comentario sobre, o sea, no existe la hipótesis de ser un buen político y no estudiar, digamos. Hay muchos legisladores que no estudian los temas o que son muy buenos en un tema, pero no participan en los demás porque no son su tema. En cuanto a si tienen que participar en política o no, yo diría la política es dura, es ingrata. Si sos honesto, te priva de tener un desarrollo económico relevante, de tener tranquilidad. Yo destruí mi estudio jurídico cuando entré a la Cámara de Diputados y cuando salí del Congreso 16 años después, no tenía nada. Tuve que volver a hacer un estudio jurídico. Tuve la suerte de juntarme de nuevo con mi socio de antes de empezar en el Congreso. Y bueno, y lo tuve que hacer de cero después de 16 años de servicio público. Así que tiene dificultades y es muy ingrato, ¿no? No se le reconocen las cosas,
hay, como es la disciplina del poder y el ejercicio de la voluntad, siempre hay otro que te quiere imponer su voluntad y que no quiere respetar la tuya, y se va hasta el límite de lo violento a veces, o a veces se lo pasa también. Así que hay que tener una vocación para ocuparte de eso. Por supuesto que es muy apasionante también, pero para ocuparte del bien común no necesitas solamente ser político, podés hacer muchas cosas más. Podés hacer actividades de beneficio común o de grupos desde cualquier lugar, y deberías tratarlo de hacer siempre desde tu misma actividad privada. En estos días se está hablando de yo, que era un empresario que está en un proceso de santificación, y fue empresario toda su vida, pero desarrolló su carrera empresaria de acuerdo con determinados valores y con determinado compromiso y con determinada entrega y con determinado respeto y con determinada santidad, ¿no? Y entonces, bueno, vos decís, el tipo hizo bien común, sin duda hizo bien común. Así que cada uno tiene que buscar su camino de hacer el bien, ¿no? Eso es la ética. Así que hay que tratar de ser ético. Muchísimas veces no lo lográs, pero porque no sos lo suficientemente bueno. Pero bueno, muchas veces lo importante es darse cuenta y corregir, y tener la humildad la humildad es parte de la bondad, de pedir perdón y decir, me equivoqué, y de tratar de reparar los perjuicios que causás, y bueno, esas cosas de la vida, de la ética. Eso da para otra, la discusión sobre la ética da para muchas otras conversaciones. No, muchas gracias, Federico. La verdad que toda la entrevista, por lo menos yo me pasé un buen rato. Me imagino que vos también, y han sido muchos puntos interesantes que se han tocado. Te agradecemos, por supuesto, haber volcado toda tu experiencia y tu presencia también en este espacio que justamente honra al centro y que justamente lo eleva también un poco. Así que de mi parte y de todo el equipo de Seduca, te queremos agradecer por haber estado dispuesto a brindarnos un poco de tu tiempo a un grupo de estudiantes. Muchas gracias a ustedes, un gusto para mí. Bueno, nos estamos encontrando en próximas entrevistas. Yo soy Alejandro Pontel, presidente del Centro de Estudiantes, y les agradezco a todos por haber escuchado esta conversación que, por lo menos para mí, espero que para ustedes también estuvo muy interesante. Muchas gracias.